¿Cuántas series o libros recuerdas de futuros catastróficos? ¿Y cuántas de un mañana en el que te apetezca vivir? Para cambiar el futuro, necesitamos imaginarlo y contarlo. Hemos juntado a escritoras, cineastas y creadoras de historias para que nos cuenten cómo hacerlo. Esto es Ecotopías. Bienvenidas, oye, encantado de teneros aquí. Es el cuarto podcast que tenemos sobre ecotopías, ¿no? Ecotopías, ese intento de imaginar futuros a los que aferrarnos, futuros que nos parezcan ilusionantes, ¿no? En el presente en el que estamos inundadas de distopías, ¿no? Un presente cargado de gente que ficciona futuros no deseables, pues aquí estamos intentando, una serie de personas, una serie de mentes inquietas y de mentes y de manos inquietas, de intentar imaginar presentes, construir presentes distintos y futuros a los que aferrarnos, ¿no? En esta tarea nos hemos embarcado y una de las cosas que queremos o que apostamos para cómo crear estos futuros tiene que ver con juntar a manos que crean, ¿no? A personas que están creando presentes y ahora cuerpos. Porque las manos... Cuerpo prefiero. Venga. Pues cuerpos que crean, además cuerpos no. que crean bien. Que para eso viene Rafaela Pimentel, que ella se presenta, ahora hablará más de sí misma como trabajadora del hogar y ha formado parte de la creación de Territorio Doméstico y del Sindicato de Personas del Hogar y de Cuidados, ¿no? Sí, sin trauco. También hemos traído a Flavia, más conocida como Flavita Banana. Aquí tenemos creación de presentes y ahora pasamos a las mentes bulliciosas que no hacen más que ficcionar. Y tenemos a Flavia, que es más conocida como Flavita Banana, en su parte más creativa y artista, que todas la hemos leído. ¿Te hemos leído todas? La que no haya leído, por favor, a la librería. A la librería. que la tenemos justo aquí al lado, o sea que perfecto. Y a Darío Danti, que también es ilustrador y además fundador, creador de la revista Mongolia, ¿no? Más conocido como imbécil. También. Y en esto es porque esta idea de juntar a realidades presentes, o gente que crea presentes, y personas que ficcionan futuros, se puede. O sea, ya sabéis que lo hemos presentado hace nada, hace un par de días que hemos presentado el libro, y lo tenéis ya en todas las librerías. Los que no lo hayáis comprado, por favor, correr a comprar la novela, ¿no? Pero ¿qué es esto? ¿No? Para las que estáis viendo el podcast y no lo tenéis ya en casa, pues que veáis que es una novela ilustrada con siete historias de 7 ilustradoras basadas en presentes como el que nos va a contar Rafaela. Así que tenemos ya que lo que estamos haciendo con los podcasts es real, funciona, existe. Esto lo hemos hecho, ya aprovecho, ¿no? Está súper bien hecho porque lo hemos hecho con Astiberri. Hacemos aquí, no hay mejor editorial para hacerlo, ¿verdad? No, totalmente. ¿Vale? Los dos casualmente publicamos con Astiberri. Fíjate, La mejor editorial del mundo mundial, ¿verdad? Muy bien, pues entonces, para arrancar, y así ya también tenéis opción a ir contando cada una de vosotras de dónde venís y el porqué, ¿no? Rafaela, la gente que nos está viendo no sé si conoce o sabe un poco de qué es lo que has creado o cómo has llegado o qué te ha impulsado a crear el presente o los presentes en los que estás metida, ¿no? Cuéntanos un poquito esa realidad presente en la que estás construyendo. Territorio Doméstico, el sindicato, ¿cómo lo empezasteis? Bueno, buenas tardes y a todas y todes por estar por acá y escuchando. Y nada, a mí me gustaría decir quién soy porque a mucha gente nos ha costado mucho el decir quiénes somos, ¿no? Porque hemos estado en espacios tan invisibilizados y específicamente con el tema del trabajo de hogar que nos hemos currado muchísimas compañeras en el colectivo de decir quién soy. Yo soy Rafaela Pimentel Lara, soy de origen dominicano, llevo ya 32 años en España. Cuando llegué aquí a España vine pues a buscar a mi hijo que ya estaba acá y nada, por una cuestión de la vida pues me tuve que quedar y ya pues me quedé sin documentación, no podía volver a mi país y entonces me quedé aquí. Y lo primero que conseguí aquí en España por toda la ley de extranjería que está
impuesta acá en este país y en Europa, pues me tuve que quedar haciendo el trabajo de hogar. Ya luego, a partir de ahí, pues me declaro, porque ya venía de mi país con una vivencia y una historia de ser una mujer feminista, y que estaba allí trabajando ya en el tema de asociacionismo y en colectivos que estábamos luchando por derechos tan básico y tan específico como el luchar en un barrio por una escuela popular, o un asfaltado de calle, o un alumbrado eléctrico, o por tener agua en determinados barrios de Santo Domingo y de una parte del sur, que es de donde yo soy. Entonces, realmente cuando llego aquí lo que hago es el servicio doméstico, porque pues tenía que sobrevivir, y al quedarme sin papeles, pues ya. Entonces ahí comenzamos muchas compañeras también después en el barrio de Valleca, que soy vallecana también, aparte de ser dominicana y estar todo el tiempo aquí, pues me gusta decir que soy vallecana, porque es el barrio donde cuando llegué me pudieron ver de esa mirada, que no era la otra, que era una de las cosas que me he peleado junto con muchas compañeras, de que no me vieran como la otra, o que no me vieran como la pobre migrante que viene y que hay que darle algunas cosas porque pobrecita migrante. Entonces, eso es uno de los conceptos que intenté hablar y pelearlo. Entonces en Valleca para mí es como el anclaje de seguir ahí, porque me encontré con un montón de mujeres feministas que para mí fue como la hostia de todo, ¿no? Y de seguir trabajando y de ser como esa persona que estaba realizando ese trabajo y que estaba buscando cómo cambiar y cómo tener derechos como trabajadora de hogar. Y entonces, con un montón de amigas y de compañeras, nos comenzamos a juntar. Todas estábamos iguales, no teníamos papeles, veníamos de distintos lugares del mundo y estábamos haciendo un trabajo que estaba etiquetado como que las mujeres lo tenemos que hacer por amor y no con derechos. Y entonces nos metimos en el fregado de decir: queremos realizar este trabajo, pero en condiciones, y que tengamos derechos como cualquier otra trabajadora o trabajador. Y así se formó Territorio Doméstico en el 2006, que luego lo seguiré contando. Más, llegaste en el 90, del 90 al 92. 92, el proceso hasta llegar al Territorio Doméstico ya es un tiempo, ¿no? Comento las fechas porque mucho de lo que vamos a hablar cuando pensamos en futuros, ya casi el presente de hoy es el futuro del 92, ¿no? Entonces, bueno, como que a la hora de imaginar futuros no está, cuando ya vamos cumpliendo cierta edad, no está ni tan lejos, ¿no? Y vosotras dos, ¿qué es lo que os llevó a arrancar? ¿Por qué empezasteis a escribir, a dibujar, a contar historias? El absoluto privilegio comparado con ella. O sea, bueno, en mi caso, yo empecé a dibujar como todo el mundo y luego seguí, y además lo estudié, y supongo que tenía una inquietud de comunicativa, porque de hecho estudié ilustración y no acababa de encajarme mucho el concepto de ilustrar los dibujos de otros, ¿no? Que al final ilustrar es eso, un poco un titular, una noticia, un libro, pero tú algo que viene dado. Entonces la forma de aunarlo con esas ganas de comunicar conclusiones u opiniones propias, pues fue a través de la viñeta, que fue un recorrido natural que llevó ahí, digamos, porque obviamente no creces con la idea de que puedes trabajar en un periódico haciendo viñetas de opinión, partiendo de la base que no crees que tu opinión sea válida, como no cree casi nadie, y menos aún las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues se fue dando naturalmente, y obviamente a través de internet es como más petó, y de ahí eso llamó la atención de la prensa. Y creo que llegó un punto, al principio era más diversión, no eran viñetas de humor, pero o más absurdo el tipo de humor, o bien muy autorreferencial, ¿no? Porque nos pasa mucho a las chicas que cuando empezamos a dibujar, si te fijas, casi todas hablan del hecho de ser mujer, de la pareja, de una especie de domesticidad inmediata,
¿no? Lo que yo llamo la cocina de la ilustración o de la viñeta. Es decir, sí, estamos en la casa, estamos todos, pero nosotras estamos en la cocina. Y entonces fue despacio que me fui dando cuenta que dije, no, yo puedo hablar de todo. Mi opinión es tan válida como... Igual me frenaba un poco más por joven, no por mujer, sino por joven, porque pensaba, bueno, hay temas que desconozco más. Pero tampoco, basta con que te informes en el fondo. Y luego ya ha llegado un punto en el que me he dado cuenta, se me decía mucho que la típica frase, ¿no?, de Spider-Man, de que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que lo decían, ¿no?, si tienes tantos seguidores tienes que hacerte cargo de lo que haces. Y era como, no, ni hablar, eso, han venido porque han querido. Pero con el tiempo he pensado... Hay ciertas cosas que se tienen que saber y yo soy un altavoz y son temas que además me interesan, entonces me voy a interesar por ellos y con esta táctica que yo siempre digo de darle la pastilla al perro con una albóndiga, ¿no?, para que distraiga, pues le daré la píldora al público con dibujitos y con humor, que el humor es la albóndiga, yo creo. La salsa, sí, es que está buenísima esa albóndiga. Y santitos, hay un poco de todo, pero la píldora te la has comido, ¿no? Que es lo que creo que es necesario. Bueno, y lo importante también es que tú comulgues mucho con esas ideas, ¿no?, para poder comunicarlas correctamente y aguantar todas las pedradas que te vendrán, ¿no?, porque tú estás 100% convencida de lo que estás comunicando y para eso es muy importante informarse. Claro, no solo es el rollo, yo creo que, infórmate y tal. Entonces este proyecto en concreto es súper guay porque es como, ostras, sí, yo quiero que el planeta sea mejor. Bueno, el planeta ya está bien, lo que quiero es que la humanidad sea mejor y me voy a informar y voy a hacer mi receta de albóndigas famosa con Darío. O sea, es que además estoy viendo, estoy pensando, tenemos los ingredientes, o sea, como que tenemos el... Albóndiga de Rafaela. Con salsa de humor de Flavita y está muy bien. Y Darío, ¿tú por qué arrancas? ¿Por qué te pones a hacer? Arranco, es que es una historia muy emocionante. No, de verdad, tiene un punto de emoción, lo que pasa es que no da para una novela gráfica, pero yo era disgráfico cuando era chiquito, en el colegio, en el primero. Disgráfico es dislexia escrita, o sea, no reconozco... Sí, pero escrita, no hablada. Entonces yo no reconozco la diferencia visualmente de abrir y haber, por ejemplo. Entonces puedo escribir abrir con H, escribo en espejo, escribo de derecha a izquierda y al revés, etcétera. Entonces esto era, imagínate, el año 76, justo a golpe militar de Videla. Y entonces mis padres, que eran así progres en estas cosas, pues me mandaron a una logopeda, porque en el colegio decían, pues es imbécil, ¿no? Es imbécil, pues está, pues no tiene que hacer nada más. Y tuve la suerte de tener una logopeda que era joven y que era muy progresista, y que entonces, como vio que a mí me gustaban los tebeos y en mi familia leían Mafalda, Asterix, me hacía traer los tebeos y con papel de calco me hacía copiar las viñetas, y luego descubierto que me puedo ganar la vida copiando, porque sigo copiando viñetas. Entonces, y claro, empecé a copiar tebeos y al final me fue un oficio. Y en esto, algo parecido a lo de Rafaela, porque yo me vine en el 96, también de inmigrante, estuve ilegal 2 años, hasta que al final tuve primero residencia con permiso de trabajo, después residencia 3 años, después permanente, y recién tengo la nacionalidad a partir del 2019, después de 28 años de estar aquí. Sí, te lo juro. Bueno, por problemas también de papeles míos, por cómo es mi familia con respecto a mi madre. Era viuda, me pedían los papeles, viuda desde que yo era muy pequeño, entonces me pedían los papeles de matrimonio, mi madre no los tenía, bueno, tuve una movida. Después cuando conseguí todos los papeles fue el corralito, que hubo 17 gobiernos en Argentina y cada vez que iba al consulado había otro director que no sabía lo que estaba hablando. Entonces, y encima todo esto, cuento una cosa graciosa, nos mete el juicio Ortega Cano, que lo perdemos, el torero a Mongolia, que lo perdimos por una pasta, y cuando voy al Instituto Cervantes, que para darte la nacionalidad después de 20 y pico de años legal, pagando impuestos y todo, voy y te hacen un examen. Entonces el examen en general suelen ser cosas de la Constitución, de la organización del Estado español, pero algunas son de cultura popular española. Y una era, ¿qué torero está casado con una famosa folclórica? Y yo acababa de perder un juicio con Ortega Cano. Y digo, son sádicos los europeos, con los latinos. Y la verdad que con el tema del planeta, pues yo empecé hace rato, pero porque me gusta la ciencia mucho, entonces leo mucha divulgación científica y leyendo a una autora que me gusta mucho, que es Hope Saren, que es una científica que aparte escribió un libro precioso que se llama El afán sin límites, o bueno, Jared Diamond también, otros científicos, cuando me empecé a dar cuenta que de verdad que teníamos un problema, porque yo decía, sí, la crisis climática, pobre mis
sobrinos, ¿no? Mis sobrinas. Como no, nos está tocando a nosotros, no va a venir el 2100. Y cuando caí en la cuenta y empecé a darme cuenta por los datos y todo lo que estaba pasando alrededor y que eso ponía en peligro básicamente a los más débiles, porque es que si eres Elon Musk, pues te pagarás un búnker privado o un cohete, pero claro, pone en riesgo la agricultura y la comida y el agua de las personas, y los que menos tienen son los primeros afectados, ¿no? Y entonces ahí me vino de, ¿qué puedo hacer yo? Que no soy científico, que no soy activista, pues intentar con los dibujos hacer las albóndigas con salsa ricas, que dice Flavia. De hecho, has mencionado varias cosas que son... Hoy, o sea, cada uno de nuestros podcasts que queremos pensar en futuros vinculados a un tema concreto. Este era justo, además combináis muy bien, ¿no? Que es tema de migración y cuidados, y con la crisis de cuidados en la que estamos inmersos ahora, ¿no? La crisis ecosocial y su dimensión de los cuidados. Y el podcast anterior iba sobre exclusión y periferias, pero alimentación. Así que yo os invito a que veáis el anterior, que trabaja justo ese tema. Pero en este, y enganchando con lo que has planteado, los cuidados, ¿no? Y la crisis ecosocial y en este caso los cuidados. Vosotras cuando arrancasteis, ¿no? Cuando empezasteis, ¿pensabais que ibais, o sea, dónde pensabais que podíais llegar? O sea, hace 20 años, 25 años, 30 años, que empezáis a pensar, a organizar juntas, ¿qué imaginabais? ¿Qué pensabais? ¿Qué creíais que podíais alcanzar? ¿Dónde estáis ahora? ¿Otra cosa? ¿Distinta? Bueno, nosotras cuando comenzamos a ver que el trabajo que estábamos realizando era un trabajo, como decía al inicio, precarizado, invisibilizado, y que lo estábamos haciendo las mujeres, y que las vidas que estábamos realizando ese trabajo no se tomaban en cuenta. Entonces nosotras comenzamos a buscar y a luchar porque por lo menos tuviera unos derechos ese trabajo, porque además traíamos todo lo anterior de nuestras madres, nuestras abuelas, que estaban realizando y habían realizado ese trabajo en condiciones que no se le había tomado en cuenta nunca, ¿no? Entonces nosotras lo que hicimos fue ver que ese era un trabajo importante. Entonces comenzamos desde nosotras mismas a darle la importancia a ese trabajo. Porque cuando nosotras empezamos, muchas de nosotras no queríamos que supiéramos que éramos trabajadoras de hogar ni que estábamos cuidando. Por ejemplo, a nuestras familias no queríamos que dijéramos que eras trabajadora de hogar, porque trabajadora de hogar es algo peyorativo, no tiene importancia, era algo que lo hacíamos las mujeres y nunca estaba considerado como trabajo. Y por eso, al no estar considerado como trabajo, tampoco teníamos derechos, sino que es algo que lo tenemos que hacer. La sociedad y el sistema lo había dicho claro, muy claro, el patriarcado, eso es un trabajo que lo tenéis que hacer las mujeres, y aquí no me venían con milonga de estar pidiendo derechos ni nada, lo hacéis porque lo tenéis que hacer por amor, porque si no eres una mala madre, una mala mujer. Entonces, nosotras comenzamos a ver, pues esto hay que sacarlo desde dentro de las casas. Entonces, ese fue nuestro objetivo, salir y hablar en nuestra propia voz, nuestras propias voces, hablar de lo que estábamos haciendo y qué estaba pasando con un montón de mujeres que estábamos realizando esos trabajos en condiciones de casi esclavitud, sin derecho, no teníamos ni seguridad social, no teníamos la baja laboral, eran los 29 días, no teníamos derecho a vacaciones, no teníamos derecho a tener tiempo libre, solo era trabajar, trabajar, y solamente se nos veían como manos. Por eso decía al inicio que los cuerpos para nosotras somos, porque hemos puesto los cuerpos y son unos cuerpos a los que han batuteado muchísimo, y nosotras lo que hicimos fue visibilizar ese trabajo. Y entonces fue cuando quisimos entre todas decir que lo que estábamos haciendo era importante, que lo que estamos haciendo es importante, y por qué muchas mujeres migrantes y no migrantes que estaban realizando ese trabajo, ¿por qué no era considerado como tal y por qué no podíamos estar con unos derechos garantizados como tienen las demás y los demás trabajadores y trabajadoras? ¿Por qué teníamos que ser nosotras las que realizáramos los trabajos en ese momento cuando muchísimas mujeres españolas consiguieron el derecho a tomar el espacio público,
a salir a trabajar con la libertad que no se tenía antes y que eso fue currado por muchísimas mujeres, porque para que muchas de nosotras estemos en las universidades o estemos en espacios libres como esto, es porque ha habido una lucha detrás. Entonces, cuando esas mujeres españolas salieron, nadie se hizo cargo de ese trabajo. Entonces, llegamos nosotras, llegamos las mujeres empobrecidas de los pueblos a realizar ese trabajo. Entonces, con el colectivo y la organización lo que nosotras queríamos era sacar fuera de las casas ese trabajo, que se viera que ese trabajo lo estábamos realizando personas y que necesitábamos tener derechos y tener reconocimiento. Entonces, para nosotras fue fundamental el visibilizar, estar todo el rato visibilizando. ¿Y qué hicimos? Buscar una manera de hacer esa lucha que fuera una manera con colores, con olores, con diversidad y que fuera festiva. Porque ya el trabajo que estábamos realizando pues era durísimo, era invisible y era cargado en los cuerpos de personas que muchas no teníamos ni siquiera el derecho de tener una documentación para poder tener otros derechos. Entonces, para nosotras fue fundamental cómo hacíamos esa lucha. Y por eso entramos los colores, la alegría, la festividad y la música. Fíjate los comos que dices, ¿no? Antes en el café te estaba escuchando también que hablabais mucho de los lemas. O sea, en los comos, aparte del color, la festividad, la alegría, habéis trabajado mucho los lemas, ¿no? Como algo para que la gente enganche, para que la gente se conecte, sí, para que la gente vincule con lo que estáis planteando, ¿no? Sí, porque para nosotras el proceso de organización es que cuando nosotras entramos y nos organizamos ahí, no es que todas estábamos organizadas y que creíamos en vamos a cambiar el mundo y el sistema. No, ahí estábamos un montón de gente diversa que habíamos venido de distintas partes, que teníamos distintos ritmos, habíamos muchas que ya éramos feministas, que éramos activistas, pero otras mujeres no habían estado organizadas en su vida, no habían estado organizadas. Entonces, el trabajar esa parte de organización, que fue cuando nos comenzamos a juntar 4 o 5 que estábamos trabajando en el empleo de hogar, y entonces nos juntamos en Escalera Caracola, un espacio feminista, nos comenzamos a juntar con algunas mujeres también españolas y comenzamos a hablar de lo que nos estaba pasando. Entonces, claro, hay mucha llorera y mucha de todo, y luego ya dijimos, jolines, esto está fatal, pero tenemos que hacer algo. Y entonces fue cuando dijimos, vamos a hablar de lo que nos está pasando, pero vamos a hacer propuestas y vamos a ver cómo hacemos que cambie esto. Y entonces eso ha sido como muy fundamental de cómo hicimos, y el teatro, por ejemplo, fue una de las maneras, porque era tan fuerte y tan doloroso y era tan inverosímil de creer que muchas mujeres dijéramos lo que nos estaba pasando dentro de esas casas, que lo que hicimos fue echar mano del teatro y decir, o trabajar en tercera persona y decir, pues como ese teatro, fantasía, decíamos lo que nos estaba pasando y así sacábamos muchas cosas de las manos. O decir en tercera persona, decir, pues lo que le pasaba a la vecina, pues estaba pasándola fatal o todo eso. Entonces eso fue fundamental, el cambio de chip, de contar de una manera distinta y crear herramientas distintas para hablar de lo que nos estaba pasando. Eso fue algo fundamental. El teatro, la música, creamos el disco, las 10 letras de canciones con el disco. Para nosotros fue fundamental. Contábamos, por ejemplo, con una canción que es muy popular, el patio de mi casa es particular. Entonces nosotras decíamos, el trabajo que tengo es particular, trabajo todo el mundo y me tratan fatal. Entonces ahí ya estábamos contando algo
de una manera distinta. ¿Te escucho? Por eso es como tan espectacular estas cosas, hacerla, describir y utilizar estas cosas, porque así llegamos, nosotras llegamos a un montón de gente que decía, joder, ¿eso está pasando? ¿Eso está pasando en casas? La que está cuidando a mi madre y a mi padre o a mis niños, ¿está pasando esto? A la que yo le doy las llaves de mi casa para que cuide a mis hijos y luego mucha gente no le hace contrato ni tampoco le daba día libre. ¿Está pasando esto en estas casas? Entonces, eso pudimos hacerlo. Efectivamente, y como has dicho, colores, o sea, que es como... Sí. Para nosotros ha sido fundamental. Está apareciendo la forma, la armonía que decís vosotras. Pero, vale, vosotros habéis enfrentado y las formas las tenéis. O sea, las formas tan claro que habéis cogido unas formas que son equivalentes. Pero los contenidos, o sea, ¿cómo os ha costado? O sea, tenéis que imaginar un futuro. ¿Habéis imaginado futuros ecotópicos? Bueno, también hay que decir que igual la gente no lo sabe, que nosotros recibimos una formación previa, ¿no? Que es eso lo que, por parte de Greenpeace, que es quien impulsó un poco el proyecto, pues porque uno puede pensar qué cosas obviamente hay que mejorar o qué cosas queremos llegar a ellas, pero resulta que hay muchas más y que está todo interrelacionado, ¿no? Es lo típico del ecofeminismo que se dice, ¿no? Que dices, que tendrá que ver una cosa con la otra. Pues sí, al final está todo relacionado. Y sobre todo, o sea, en mi caso, a mí lo que más me llamó de toda esta formación que recibimos y tal, porque a partir de ahí cada uno ya decidía ver por dónde quería tirar, pues para que no coincidieran las 7 historias, ¿no? Porque a lo mejor uno se centra más pues en la alimentación, otro en tal, otro en cual. Y a mí la verdad que me estaba costando un poco decidir por dónde quería ir, porque todo me parecía importante, pero sí que teníamos como una especie de, bueno, pues unos mandamientos, quizá, para que la gente se haga una idea, pero que no lo son, pero bueno, como de temas primordiales, que había 11 creo, que pues estaría bien que todos aparecieran. Y había uno que estaba un poco más colgadete, que nadie quería acabar tocando, y yo desde el principio dije, a mí me gustan los retos, entonces elegid todos lo que queráis y yo me quedaré con el resto. Con el que no quiera nadie. Y era las nuevas espiritualidades, que era como bombazo. Yo que, no sé si tú lo sabías, yo que mi persona, o sea, mi sueño de la vida, si pudiera elegir una sola persona con la que cenar, así, y me dicen que sí, es el Papa. ¿Con Francisco? Sí, el de ahora. Porque ¿quién no querría cenar con un argentino y que es alguien absolutamente opuesto a ti? O sea, es maravilloso cenar con alguien así. No quieres cenar con alguien que te diga que sí a todo. Coño, tú quieres ahí. Claro. Bueno, cuestión, nuevas espiritualidades. Digo, bueno, fantástico, ¿cómo lo encaramos? Entonces, claro, para mí fue un poco... habla de otras cosas. Mi historia es un poco más corta que las demás, pero porque me estaba atascando muchísimo y uno necesitó más páginas y yo enseguida dije, yo menos, no pasa nada. Pero estas nuevas espiritualidades, basarlo en pues cambiar de ídolos. Primero, no tener ídolos, pero que nuestro ídolo actual, que es el dinero, o sea, no entrar tanto en religiosidad, porque al final la religiosidad, según de qué tipo, eso no va a cambiar nunca y lleva mucho tiempo sin cambiar, pero esos ídolos o esos tótems construidos que tenemos ahora, o sea, a qué queremos aspirar, a quién queremos contentar y eso, pues que en ese futuro, que yo en mi historia más o menos yo me acuerdo que pensé que pasaba en el año 3000, que yo me fui 1000 pueblos, o sea, todos decían, no, la mía pasará en 2100 y tal, y yo, el año 3000, pero bueno, bueno, para llegar hasta ahí, pues por eso hay que trabajar más. Yo no lo veré, pero a lo mejor se cumple. Pues este libro estará como hecho mierda, pero lo tendrán ahí así. ¡Se cumplió! ¿No? La Biblia, tenemos la Biblia. Y entonces... la nueva espiritualidad. Claro. Claro, en esas nuevas espiritualidades, en esos nuevos cosas que adorar, digamos, una de ellas también, que creo que actualmente es muy presente, es el tiempo, ¿no? No tengo tiempo, o sea, darle mucha importancia al tiempo. Y entonces he intentado reflejar un poco, pues eso, que a lo mejor el tiempo no es tan importante, las posesiones tampoco, las cosas gordotas son rotativas, gordotas pero no necesarias diariamente, son rotativas, no sé, móviles y cosas, o sea, no se produce más, sino que lo que ya hay se cuida y se va rulando. Y también, sobre todo, romper un poco, que esto tiene que ver con lo que contabas tú, de que cuando os juntasteis en un inicio, sobre todo era trabajar la idea de, antes de que podamos
enfrentarnos al mundo, nosotras tenemos que creer que lo que hacemos es valioso, ¿no? Y eso implica romper unos statements, como se dice, ¿no? Unas normas invisibles que nos hemos impuesto, que de esto va un poco, ¿no? De decir, vamos a romper mucho por ahí. Sí, hay que comer verduras orgánicas, pero también hay normas invisibles que hay que romper. Y justo esta mañana estaba viendo la tele, estaba viendo en la 2, veo la tele pero veo la 2, y entrevistaban al, bueno, era un poco pero era un señor muy mayor, entrevistaba al bibliotecario de la Real Academia Española, que es uno que también es una letra de la Real Academia. Y muchas cosas, era interesante hasta que el señor le preguntó, bueno, ¿y qué hacemos con el lenguaje inclusivo, no? Que era como, ¿en serio? Y entonces, claro, el de la Real Academia dijo, bueno, pues, a ver, sí, claro, tal, pero es que las cosas son así. Ahora mismo el masculino es inclusivo. No es que estemos en contra de la inclusión, creemos en la inclusión, que se hace a través del masculino plural. Y entonces miró a cámara, prácticamente, no miró a cámara, no sabía ni dónde estaba, pero dijo, pero es que esto es así. Y era como, no, esto no es así, esto lo hacéis así. Las cosas no son, las cosas tienen un origen y ¿por qué llegan hasta ahí? O sea, señor, las cosas no, esto no es así, esto vosotros queréis que siga siendo así. Entonces, hasta que no se rompa eso, ¿no? Hasta que no logremos plantear la posibilidad en un inicio, ¿no? De decir, oye, ¿y si variamos el lenguaje, en este caso concreto, ¿no? No pasa nada, no se muere nadie. Una frase duraría 5 segundos, pues durará 6 segundos, ¿sabes? O tienes que escribir una letra más, no pasa nada, ¿sabes? Y haces que todo el mundo sea feliz. Pero bueno, por ahí va un poco, o sea, esta idea también de, en mi caso en el libro, de romper, que en el futuro que yo pinto, esto ya se ha roto. Vamos a decir, ¿no? Lo que yo he intentado, y creo que tú tampoco, es decir cómo tenemos que llegar ahí. Lo que estamos haciendo es ilustrar futuros guays. Porque hay una parte, o sea, que es... Porque nosotros no sabemos cómo se llega ahí. O sea, has dicho las cosas no son, se hacen, que es justo lo que estáis haciendo vosotras, hacer cosas, hacer presentes, pero para poder hacer esos presentes, y ahí vamos un poco a... Habéis hecho un futuro, no un camino, un futuro. ¿No son importantes tener esos futuros para poder caminar nuestros presentes? O sea, son inspiradores. ¿Y en el tuyo? O sea, de hecho, el suyo es muy gracioso. De hecho, es curioso porque yo creo que es algo generacional, pero que yo me sentía como ingenuo cuando me ponía a pensar una historia que fuera utópica. Porque es como que si pienso zombies y muertos vivos me siento súper guay, pero cuando tengo que pensar cosas que puedan ser deseables, ya siento que me van a criticar, que me van a decir que soy un ingenuo. El tope más gordo para varios de nosotros, que era del rollo, vale, todo va así de mal, imaginadlo bien. Sí. Pero ¿dónde está el humor si está todo bien? Claro, sí, eso fue lo más complejo, porque nosotros que hacemos humor, trabajamos de criticar, entonces... Claro. Y para mí fue revelador el poder hablar con colectivos como los que está Rafaela, de cooperativas agrícolas, cooperativas energéticas, y dije, hostia, es que la utopía ya está rulando. No es que la tenemos que inventar de cero, es que ya está, simplemente es... Y me acordé de un libro de John Updike que se llama La Feria del Asilo, que está escrito como en los años 60, pero él imagina el 1990, ¿no? Y él dice, y no lo imagina con naves espaciales como se imaginaba en ese momento, porque dice que en realidad el futuro, siempre la gente cree que es lo que está ahora en el centro, exagerado, y en realidad suele ser algo que está periférico, que lo del centro se ha desplazado y se ha colocado en el centro. Y entonces el tipo lo que hace es una rebelión en un geriátrico porque los abuelos están cansados de que los traten mal, ¿no? Entonces, y es 1990, lo escribió en los 60, y yo digo, claro, esta es la periferia ahora, las cooperativas, que no son lo que están en el centro de nuestra relación humana, que lo que está en el centro es el dinero, y justamente me parece muy loco, porque lo que decía Flavia un poco, ¿no? El dinero no es una tontería, el dinero es, hoy por hoy, lo más metafísico que existe en la humanidad, porque cualquier cosa que deseemos está representada en el dinero, y eso es lo que hay que romper primero. Hay que romper primero ese endiosamiento del dinero, porque al final es una convención, es un acto de fe. Que a mí me digan que un papelito pintado vale 10 euros, es una convención, pero estamos atrapados por esa convención. Si yo no tengo dinero en el banco, no como, no vivo, no pago el alquiler. Alguien que no tiene dinero está en la calle, y es un papel pintado, que es una puta convención. Entonces, viendo estas cosas colectivas, dije, coño, pues esto es llevarlo al centro de la sociedad y no a la periferia. Claro. Ese fue el truco, ¿no? Bueno, con esto, paréntesis, momento de humor, con esto de los billetes, ¿no? Que todos nos hemos creído a la vez, que como pone 10 vale 10 y que 10 equivale a tanto,
molaría, ¿no? Que si todos nos pusiéramos a la vez de acuerdo del rollo, el dinero no sirve, son papelitos y todos los quemamos, no pueden meterlos a todos en la cárcel y tal, pero hay una frase que me encanta, un concepto que me encanta, que escuché hace tiempo, que es el problema de los baños públicos. Nosotras no nos podemos sentar porque está mojada la taza en muchas ocasiones, incluso por nosotras mismas, ¿no? Porque al no sentarnos salpicamos. Y es una frase que dice, si todas nos sentáramos, todas nos podríamos sentar. Ay, y era como, hay que empezar por ahí, ¿no? Hay que empezar todos dejamos de creer todas a la vez, no volvemos a mear de cuclillas, sino que nos sentamos. Entonces, a través de las nalgas no se contagia nada. Entonces, si todas nos sentamos, todas nos podemos sentar. Y eso sí, pero habla de tu historia. Bueno, la historia es un poco eso. De la fábrica. Sí, lo que imagino es... Ay, perdón. Claro, lo digo rápido, para los que todavía lo están comprando ahora. Básicamente lo que hice, y basado en las cooperativas agrícolas, cooperativa energética, es que llega un momento que el cambio climático, que esto está pasando, digamos, ¿no? Llega a un nivel de que entonces, claro, ya los tornados arrasan, el Mediterráneo, el calor supera los 50 grados, que es malo para la biología. Entonces, las élites, básicamente, lo que hicieron fue juntar dinero y hacerse búnkers y encerrarse, y cuando ellos se encierran, los trabajadores se encuentran que no están los jefes y toman las fábricas y hacen cooperativas sin dinero. Entonces lo que hacen es cooperativa energética, alimenticia, se cuidan entre ellos, y lo hice basado en todas estas experiencias realmente, y me di cuenta que eso perfectamente lo podríamos hacer mañana, básicamente. Y realmente creo yo que uno de los grandes problemas de la contaminación tiene que ver con que no me gusta decir el capitalismo, porque si yo viviera en un barrio de chabolas de Latinoamérica diría el capitalismo. Pero yo, siendo de falsa clase media, porque somos trabajadores, pero nos han hecho creer que somos de clase media, y comprando en Amazon, el capitalismo soy yo. Entonces me parece bastante hipócrita decir la culpa es del capitalismo, porque yo soy parte de ese capitalismo, ¿no? Pero realmente, antes yo me doy cuenta, mi abuela, que era inmigrante italiana de parte de padre y que era costurera, que era analfabeta y que llegó a Argentina, ella si deseaba 10 cosas y conseguía una, era feliz en la vida. Y yo me he criado a partir de los años 80, 90, que si deseo 10 cosas y no consigo 9, soy frustrado. Y lo que en realidad contamina es intentar conseguir las 10 cosas. Entonces, el dejar de desear para en realidad ser feliz con lo que puedes conseguir y no con lo que desees. Y entonces el deseo es ese mundo más simple, porque yo te juro que llega un momento que es malo para la salud mental y salud física el nivel de mundo que tenemos ahora, ya no solo ecológico, sino de ansiedad por conseguir cosas, ¿no? Fíjate, de las cosas que has dicho, de cara a imaginar esos escenarios, esos futuros deseables, una idea que puede ser muy reveladora a la gente que ahora se siente el vértigo del no futuro, esta idea de lo periférico va a pasar a ser central. Total, y existe, ¿no? Y está pasando, lo periférico existe y va a pasar a ser central. Y en ese sentido, no sé si periférico, claro, algo como territorio doméstico, hoy, o el sindicato, hoy serían elementos periféricos. Tú, el futuro vinculado a migración y cuidados, ¿te imaginas que la norma en un futuro dentro de 50 años va a ser que todo funcione como lo planteáis en territorio doméstico o todo funcione como planteáis en el sindicato? ¿O cómo te imaginas tú en ese ámbito de cuidados y migración que podría ser ese futuro? Mira, hay un elemento que cuando Flavia estaba hablando de líderes, de heroínas, de sus ídolos, una de las cosas que nosotras nos gustaría es como los referentes. ¿Sabe? Nadie se iba a imaginar que una trabajadora de hogar pudiera sentarse a hablar y tener un discurso. A nosotras, cuando salimos, a nosotros mucha gente organizada nos decía, pero ¿y las trabajadoras de hogar tenéis discurso? ¿Y una trabajadora de hogar que pudiera hablar? ¿Y una persona migrante que pudiéramos decir y hablar y que no hablara otra gente por nosotras? Entonces, eso es lo que nosotras queremos que esté, porque nosotras estamos hablando, nosotras somos referente, y en esa sociedad utópica y en ese futuro se va a quedar esto, se va a quedar para esas niñas y esos niños y esos niños que el referente de una trabajadora de hogar, que podamos hablar,
y que podamos estar en espacios diversos y que podamos contar nuestra lucha y ser ese referente, porque nosotras sabemos y somos conscientes que somos referente. En el 2006 no se hablaba del trabajo doméstico, apenas se hablaba del trabajo doméstico. Y había un convenio en los estatutos de trabajadores del año 85 que muchas trabajadoras domésticas y que trabajaban y cuidaban pudieron lograr con ese decreto. Pero no existíamos. Entonces, cuando tú estabas hablando de eso, nosotras somos y queremos ser esto, y que la gente entienda que esta lucha de las trabajadoras de hogar no es una lucha solo de nosotras, porque en el futuro lo que queremos es que haya unos cuidados reorganizados, donde la manera como están en este sistema patriarcal y racista y capitalista, le demos la vuelta. Porque no tenemos que estar sosteniendo unos cuidados que ahora mismo, si una familia que no tiene recursos necesita que de esos cuidados, ahora mismo se queda fuera porque los cuidados están mercantilizados, lo tienen agencias como las de Florentino, que están poniendo a personas que solamente les interesan las manos para trabajar, pero que están realizando ese trabajo sin apenas derecho. Entonces, nosotros nos gustaría, y además a lo largo del mundo, podemos encontrar a trabajadoras de hogar, por ejemplo, en Colombia, cuando una mujer fue a la universidad y cuando muchas de nosotras estamos haciendo formación y tenemos en territorio doméstico, hay 12 compañeras que a través de una beca que hemos conseguido, tenemos una formación de psicología terapéutica por 3 años. Y hemos podido hacer eso porque hemos conseguido una beca. Entonces, ese imaginario nosotras lo queremos cambiar. Y lo que nosotras hemos hecho en el grupo es politizar esta lucha. Por eso, vosotras nos veis con el delantal, que siempre era, ¡ay, el delantal, que las mujeres, y que el trabajo doméstico, que claro, esto es una cosa, que por qué tenemos que hacerlo las mujeres! Y cuando tú me decías lo de los lemas, nosotras, en este proceso que hemos tenido, lo que hemos hecho es esto, crear precedente de que el trabajo que estamos realizando es un trabajo importante y que no tenemos que hacerlo solamente las mujeres, y que las que lo estamos haciendo nos garanticen el tener unos derechos y además que se hagan unas políticas públicas en ese futuro de garantizarnos a todas las personas el derecho al cuidado. Porque todas y todos somos seres interdependientes y a lo largo de la vida necesitamos cuidado. Entonces eso lo tenemos que trabajar en el futuro. Y ya nosotras lo estamos haciendo en lo cotidiano, con esa frase y ese lema que nosotras tenemos, que decimos, hacemos con lo que tenemos. ¿Qué hemos tenido? Un montón de mujeres realizando el trabajo de hogar, muchísima gente migrante, sin papeles o con papeles, realizando ese trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué hemos hecho desde el inicio? Que esa lucha salga fuera de la calle y que todos y todas seamos conscientes que es un trabajo y que ese trabajo lo realizamos personas y que esas personas tienen que garantizarnos unos derechos y unas condiciones de trabajo para poderlo hacer y que nos garanticen unos cuidados dignos y no solamente unos cuidados, unas políticas de cuidado solo, sino que haya unos cuidados comunitarios para volver a ese futuro donde nos garanticemos todas y todos qué estamos haciendo y que seamos referentes con eso. Por eso traía todo el tema de la colación de referentes, porque eso es como lo que nos ha pasado a la mayoría de las mujeres que estamos en esa lucha y ahora es tan importante que tengamos
que las niñas y los niños tengan esas referentes, que sepan que cuando una mujer feminista está luchando por esto, por todo un cambio estructural y de todo, que se tengan esos referentes, porque nosotras lo hemos tenido. La lucha que nosotras estamos haciendo es porque muchas mujeres han estado en esa lucha y nos han permitido también que muchas de nosotras y de nosotros podamos ir a la universidad. Pero eso no nos llegó sola, eso es una lucha que hicieron muchas, entonces esos son nuestros referentes, entonces por eso es muy importante esos referentes y más cuando se dibujan y se retratan esos referentes, porque nosotras y nosotros estamos ahora, pero a lo mejor no estemos, pero eso tiene que quedar reflejado en esas referentes. Y eso que dices, a lo mejor no estaremos o así, o sea, porque en el libro sale, creo que bastante santo, no sé si tú. Yo creo que no, pero hay varias historias que han tocado del tema de los cuidados, idealizado, digamos, pero idealizado como ideal, no como un ideal lejano, o sea, falsamente. Que lo hagamos por amor. Factible. No, nosotros lo hacemos con mucho amor, pero no lo hacemos por amor. Claro. No, y ahí que está, o sea, que lo han reflejado de esa manera que dices de que es como un poco el objetivo final, es decir, que el sistema se organice de otra forma, de manera, bueno, es lo mismo que también el discurso feminista, por lo menos yo lo digo, ostras, es que lo ideal es que llegue un momento en que esa palabra no tenga ningún sentido, porque como se ha alcanzado, la gente te diga, bueno, pues ¿eso qué? Pues eso ya está. Dentro de mucho, ¿no? Pero un poco lo mismo con los cuidados, es decir, que ya llega un momento en que tener que recurrir a una persona externa es fruto, o sea, se vea como fruto de una necesidad muy extrema, porque ya estará organizado el mundo, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, cuando alguien te dice, alguien joven, no, me he ido a vivir con mis padres porque están muy mayores, toda la gente dice, ay, pobre, ¿no? O sea, es como... está mal. Pobre los padres. Según qué amigos, sí. Pero hay amigos míos, sí, que se han vuelto a vivir con los padres y la peña dice, porque no tienes pasta y tal. Dice, no, porque están mayores. Ay, pobre, ¿no? Y es un poco como el apestado, porque está de cuidador. Y sigue estando como, ya no solo que no lo haga la gente, sino que además quien lo hace es como... es terrible. Es verdad que una de las que os iba a preguntar ahora, ¿no? Hay dos elementos que tú comentabas en los presentes que construís como vitales, uno de los que nos comentabas antes y ahora lo has dicho varias veces, que es el tema del apoyo mutuo, o sea, la comunidad, la construcción de comunidad para solventar necesidades hoy, eso es, la red, y la otra es cómo has descrito los cuidados. Y en los dos, en todas las historias, yo creo que están transversalizados los cuidados, ¿no? Sin empleo, o sea, cuidados y empleos están como redistribuidos de otra manera, y todas las historias hablan de futuros en comunidad. Sí, de hecho quería justamente unir lo que habían dicho ellas. Antes nos habías preguntado la importancia que tienen las utopías, pero es que si no existieran utopías, no existirían ellas, no tendríamos 8 horas de trabajo, el feminismo hubiera desaparecido, porque si le decís, uy, vete, uy, qué difícil, imagínate, ay, conseguir la igualdad, calla, eso, hay que ser ingenuo para pensar eso. Pues entonces, claro, todos los progresos sociales que hemos tenido ha sido porque hubo gente que se ha organizado y se la ha jugado, pero teniendo un ideal, porque si no, no llega. Y yo creo que es que la sociedad de consumo nos ha impuesto una especie de losa, que es creer que la distopía, es decir, el apocalipsis, es más cool o más adulto o más serio que pensar utopías, que es algo como de ingenuos, de hippies, que ¿sabes? Que comen, a mí me encanta la carrot cake, pero de hippies que comen pasteles de zanahoria y tal. Y esto es muy lujoso. Eso es muy caro. Entonces, y en realidad, si no estuvieran las utopías, no tendríamos 8 horas de trabajo, y por esas utopías vino la Guerra Civil Española, por cierto. O sea, si se levantó el fascismo y echó y mató a la mitad de España, era porque la mitad de España, que estaba sumergida en la miseria, porque en ese momento el clasismo era mucho más que ahora, y el capitalismo empezó arrasando a la mano de obra que necesitaba, si esos trabajadores no hubieran tenido una utopía, no se hubieran arriesgado a dar la vida por esa utopía. Y como se arriesgaron y dieron la vida, ahora yo soy un burguesito
que soy capaz de alquilar un piso y comprarme mi móvil y mi sombrerito, pero fue gracias a que otros se la jugaron porque tenían utopías. Entonces yo creo que la primer derrota que hemos sufrido, el primer triunfo de las élites, que son las que cada vez se forran más con la sociedad de consumo y nosotros cada vez nos empobrecemos más, el gran triunfo que han tenido es hacernos creer que las utopías son ingenuas y que lo que es adulto es pensar en el apocalipsis, porque entonces nos han dejado desactivados para cualquier cambio, ¿no? Las utopías comunitarias, sí, gregarias, cual, sí. porque te han hecho la idea de si quieres puedes, por ejemplo, y todo eso. Sí. Que se vende y que es lo que está... la gente es utópica hoy en día, pero en un sentido muy individualista. Es decir, yo sí sueña lo grande, ¿no? Estas cosas que se dicen. Ir a Marte, ¿no? Sí. Claro, y todo implica unos ideales que mejorarán tu vida, ¿no? Claro. Sin embargo, de hecho, por ejemplo, el mismo... o sea, a veces vemos pelis y vemos que, no sé... 3 guardias tienen sometidos a 300 cárceles y tal, y de repente todo el mundo la ve y dice, pero si se juntaran podrían salir, ¿no? Si solo son 3, pero tienen tan metido en la cabeza que no se puede salir de ahí, pues es un poco lo mismo, es decir, somos capaces de crear utopías, pero a nivel utopías o futuros ideales y ir hacia ellos, todos y todas. Pero lo que hay que intentar, en el sentido de la comunidad, es ser capaz de decir, venga, va, sí, voy a reciclar. Porque yo sé, pensar que cuando tú reciclas, el conjunto está reciclando. No sé cómo explicarme. Es decir, la gente tiende a pensar, ¿para qué voy a reciclar si lo mío no cambia nada? ¿No? Pero si empezáramos a pensar de una forma más comunitaria, aparte de intentar decir a tus colegas, tío, recicla, pero si ya el mero hecho, tú tuvieras en cuenta que al hacerlo el grupo lo está haciendo y eso nos pasara a todos, coño, las cosas funcionarían. De la misma forma que cuando, si no, ¿por qué la gente va a votar? Porque piensa que su voto cuenta. Coño, pues haz lo mismo con otras cosas. Quiero decir... En la creación de las historias estaba pensando, según nos escuchaba, y también a ti, a la hora de pensar los futuros, las utopías las hemos perdido en parte porque las que han aparecido son muy naif, ¿no? O sea, son utopías poco creíbles porque son excesivamente... Ficción. Pero hay ficciones que nos parecen más atractivas y otras ficciones que nos parecen menos, ¿no? No es la ficción en sí misma. Entonces, mi pregunta es, para que esas utopías no sean tan naif y sean creíbles, sean alcanzables, sean realistas, os han colocado, o en vuestro proceso había algunos límites, ¿no? O sea, había... ¿Ah, sí? Bueno, creo que no, mundo tecnológico espacial... ya. Pero no fueron realmente límites, fueron límites que salieron en parte de ese trabajo grupal de una semana, o sea, que tampoco... porque era imposible pensar en un crecimiento tecnológico y que eso haga un mundo deseable. Pero los límites, a lo que iba es que los límites... Que salían solo por lógica, me refiero a los límites. Salían por lógica y tenía mucho que ver con el planeta, pero... Y también que no hubiera llegado a cero el planeta y se hubiera reconstruido. Sí. Porque entonces, si no, la gente lee esto y dice, bueno, pues entonces yo no tengo nada que hacer. Claro. Porque si el mundo se va a acabar de todas maneras y ya se reconstruirá, no. O sea, es del rollo, es que ahora puedes hacer algo. Vale, pero en lo social, o sea, en lo social, en la inmigración y en cuidados, hay límites, que por ahí sí que habéis disparado a cosas para todos lados. Tremendamente, o sea, yo en las novelas parece que no hay fronteras. Sí, claro. Parece que no hay... Es que una vez todo que comunitario, el conflicto entre gente no se nota. No sé si... O sea, que de repente... Ahí que sacas el valor dinero y sacaban todas esas cosas. Claro. Bueno, y también era complicado porque si no hay un enemigo, no hay una historia. Claro. Entonces, claro, si todo pasaba en todo como súper bonito y tal, era del rollo, bueno, pero esto no es una historia, esto es una descripción. Y no tiene ninguna gracia, que digamos. Entonces, en todos pasa algo, ¿no? Porque hay cosas... conflicto. Y hay cosas, claro, hay cosas que siempre serán conflictivas. En mi caso, por ejemplo, pues los adolescentes. Claro. ¿No? El rebote de hormonas, eso va a seguir pasando, ¿no? En el tuyo, bueno, el conflicto está enterrado, pero está ahí. Sí, está ahí. ¿Qué haces con los que eran élites cuando se acaba el sistema, ¿no? O sea, los integras. Albóndigas. Porque, sí, albóndigas. Pues ese es un poco el tal, ¿no? Es claro, ¿qué hacemos, no? ¿Y ahora qué? Ya. Bueno, pero nosotras, por ejemplo, muchas de nosotras estamos en unos trabajos que a veces nos gustaría decirle
pues vete a la mierda con esos horarios de esos trabajos, pero lo tenemos que hacer, porque hay mucha gente que depende de esos trabajos. Pero en el colectivo, entonces, aunque esa persona individual esté trabajando en esas condiciones, nosotras en el colectivo trabajamos en luchar porque esas condiciones se solucionen y sean mejores, y entonces ahí hacemos el trabajo en colectivo, ahí hacemos lo que queremos que hacer, que es que todas y todes estemos con las condiciones de trabajo, con nuestros derechos, todo. Pero nosotras estamos en el día a día en la cuerda floja. Entonces, lo que nosotras hemos hecho, vale, nosotras estamos en la cuerda floja teniendo que realizar un trabajo que muchas de nosotras depende de ese trabajo y de ese salario para que nuestras familias y nuestra gente de nuestro entorno pueda vivir de una manera distinta o mejor. Entonces, como muchas dependen de ese trabajo, habemos algunas que estamos construyendo ese futuro para que ese trabajo sea distinto, aunque lo tengamos haciendo al día a día. Entonces, ¿qué hacemos en el día a día? Cuando hay una compañera que tiene que denunciar, pues esa red que hemos construido, pues sostenemos a esa compañera que va a denunciar para que no lo haga sola, y luego entonces decimos, denunciamos a nivel colectivo o sostenemos a todas estas compañeras que a veces no pueden denunciar porque por el miedo, porque si denuncian pueden tener un problema o a lo mejor no encontrar trabajo en otros lugares. Entonces ahí nos sirve a nosotras la red, y que nosotras vamos al día a día exigiendo unos derechos como trabajadora de hogar y como cuidadora, o vamos exigiendo el derecho a nivel en tema de vivienda, pero lo que nosotras queremos es que eso sea colectivo. Vamos a luchar para que todas y todos tengamos una vivienda digna, en condiciones, para que tengamos un trabajo, que si estamos realizando el trabajo de los cuidados o el trabajo del empleo de hogar, tenga todas las personas que estamos allí, tengamos esos derechos. Entonces vamos como con el día a día, trabajando lo cotidiano, pero trabajando también como a largo plazo de lo que queremos, ¿no? Lo que hablaba, ¿no? Que haya una reorganización distinta de los cuidados, que no seamos las mujeres las que sostengamos los cuidados, y que lleguemos a tener una sociedad donde podamos cuidarnos, autocuidarnos, y que la gente no necesite dinero, solamente dinero para pagar para que te cuiden, sino que cuando el tío tiene que cuidar a sus padres, pues nadie le diga pobrecito ni nada de eso, sino porque joder, pues tú, que sea normal, porque ¿por qué tú no puedes cuidar a tus padres? Si son 6 hermanas y un hermano, claro, siempre va la mujer a cuidarlo. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar a nivel colectivo. Entonces vamos como en lo cotidiano y en lo inmediato, pero en realidad nosotras lo que queremos es que esto sea como normal, de que los cuidados no sea la palabra manida esta de los cuidados vacíos, sino que cuando hablemos de cuidado sepamos de qué estamos hablando y cuál es la responsabilidad que todas y todos tenemos, porque esto no es una responsabilidad de las trabajadoras de hogar y de las cuidadoras de exigir y estar luchando por unos cuidados dignos, comunitarios, públicos. Eso es lo que nos tiene que llegar para que todas nos metamos ahí, porque si no vamos a tener una sociedad donde solamente le diga, pues mira, tú lucha por tu casa y tú te buscas la vida, y si te echan de tu casa y hay un desahucio, pues nada. Pero claro, como lo que siempre decimos, luego te llegará a ti, porque este sistema lo tiene clarísimo,
Este sistema tiene clarísimo que siempre tiene que tener a unas personas que tienen que hacer todo el trabajo para sostener a esa parte del sistema que quiere siempre que haya una desigualdad y que, por ejemplo, que las mujeres, todos esos trabajos que sostienen la vida, que lo hagamos las mujeres gratuita. Entonces la sociedad lo tiene el sistema lo tiene clarísimo, entonces tenemos que ir hacia ese sistema, aunque sea poco a poco, pero ir a ese sistema de ese cambio. Entonces ahí sí entra la utopía y sí que es verdad que sí que lo conseguimos. ¿Cambiar el mundo? No, pero cambiar el sistema y arrancarle la cabeza a este sistema patriarcal y capitalista, ahí tenemos que soñar todas y todes. Albóndiga. Y con salsa. Además, por cierto, quería comentar algo que es demográfico, que España no, toda Europa no está teniendo hijos, se está envejeciendo la población, cada vez hay menos niños, porque los que no tenemos hijos, claro, pero es que es alucinante, porque todos cuando nosotros seamos mayores, muchos no tendremos ya hijos o nietos que nos cuiden, con lo cual... Como si hoy en día lo hicieran, ¿no? Yo solo los hubiera tenido para eso. Yo hubiera tenido nietos, bueno, hay quien dice hoy en día que lo hace por eso. Solo nietos hubiera tenido. Ya. Pero digo, entonces sí que va a tener que ser algo colectivo que lo asumamos de otra manera, porque... De hecho, vamos a ir cerrando, entonces la pregunta con la que solemos cerrar, que es la que iba a lanzaros ahora, a ti no tiene ni que hacértela. Estamos, que se os pasa el tiempo. Pero más en el libro. Sí, pero ha estado muy bien porque al revés de que yo te preguntase algo o os preguntase algo y contestáis otra cosa distinta, en este caso has contestado antes de que te... Pero dijimos al principio. No, pero que has hecho lo contrario, has contestado antes de que te preguntase. Porque la última pregunta que se iba a lanzar para ver es un poco... 3 claves de cómo tiene que ser ese futuro ecotópico en el ámbito de cuidados y migración. Y antes de que te preguntase, tú ya me has dicho que los cuidados tienen que ser dignos, públicos y comunitarios. Me has dado las 3 claves antes de preguntarte. Entonces me faltarían las vuestras. Ya está, lo mismo. Lo de copiar, ¿no? Él copia, yo también. Copia. No, y organizarnos. Pero 3 claves de cómo tiene que ser. No podemos hacer algo colectivo. O sea, el futuro a nivel cuidados y migración. Que son como los ámbitos del diálogo, porque otra cosa que has hecho ha sido, que me ha gustado, y hago promo de los anteriores, es que has hablado de cómo tenía que ser el futuro en clave de vivienda, cómo tenía que ser el futuro en clave de cuidados, habéis hablado de alimentación, que son claramente los temas de los podcasts anteriores, así que los tenéis en algún sitio. Todo el set list de los podcasts. Podéis engancharlos y verlos todos. O ver solo y ya está todo. Entonces, la podemos copiar porque no se... Podéis, pero es el para vuestro cierre. Yo ya te digo que uno de los yo tardé bastante en hacer mi parte del libro porque estaba muy bloqueada o estaba muy equivocada pensando que tenía que dar las instrucciones para llegar ahí a la gente, ¿no? Y era como, pero yo, ¿sabes? O sea, yo encima voy a tener que decir cómo se arregla el mundo. Y era como... Trabajar entre todas. No, y además no, o sea, eso ya es trabajo de todos y tal, y ya se verá. Lo que tienes que conseguir es un punto al que llegar suficientemente seductor como para decir, bueno, pues tenemos que llegar hacia ahí. Y, pues, teniendo los resultados, pues, suponer un poco cómo se ha llegado hasta ahí, que ya te digo que yo no lo sé. Pero en el tema de... Parece que esté separado, ¿no? Migración y cuidados, pero en el fondo creo que está un poco relacionado, o sea, ¿por qué se migra? Pues porque en el punto de origen no se está bien, en cualquier nivel, y ¿por qué se tiene que cuidar? ¿Por qué se tiene que...? Por ese extractivismo que hay allí. ¿El qué? Todos los recursos y todas esas cosas, bueno, claro. Pero eso es entonces... Espolean, y luego tenemos que salir a buscarnos la vida porque allí no hay nada. Y los cuidados externalizados, porque los cuidados en sí no es una cosa mala, o sea, ni externalizarlos tampoco, pero me refiero a que tener que llegar ahí es fruto o sea, la peña curra tanto y no tiene en cuenta el hogar, la casa, los cuidados, la familia, porque están queriendo llegar a un futuro propio, utópico, digamos, que implica la explotación de esos lugares de origen de esa gente a la que acaban contratando, ¿no? Digamos. Entonces, si se para y cada uno se queda con lo suyo, ¿no? y trabaja desde lo suyo y de cercanía, yo creo que la cercanía, la proximidad podría ser una solución a súper largo plazo para estos dos temas, ¿no? Es decir, quedarte con lo de proximidad a todos los niveles.
basta ya de coger aviones, basta ya de comprar cosas en la otra punta del mundo y tal, o sea, limítate a lo que hay, la fruta de temporada, la verdura de temporada, no sé, el lechazo de temporada, si es que hay, pero que sea como todo más cercano. Público, digno, comunitario, próximo o cercano. ¿Algo que quieras ahí meter? No, es que hablan también. No, bueno, pero solo decir eso, sí, un poco solo aportar esto con respecto a la inmigración, que los seres humanos, por lo que sabemos hasta ahora, que puede cambiar porque la ciencia avanza, pero por lo que sabemos, hace al menos 300.000 años salimos todos de África. Con lo cual el ser humano así ha migrado y ha sido una especie que se ha movido buscando recursos toda la existencia. Es bastante reciente esto de que querramos controlar y que uno sea de un lado o de otro. Y entonces, si la lógica era los bienes materiales que vendemos y compramos pueden recorrer el mundo, pero los seres humanos no, pues hay que invertir la lógica. Que los bienes sean los que tenemos al lado y que los seres humanos podamos ganarnos la vida en cualquier otra parte del mundo, ¿no? Sí, claro, yo no estoy prohibiendo la migración. No, claro. Ahora ha parecido que... Es que ya está. Dejar de ser... No, eso te entendí del turismo, perfectamente. Sí. Es que vamos a emigrar siempre. Yo soy de Oviedo y migré a Barcelona. Lo que tiene que haber es un derecho a migrar o a no migrar, pero las personas vamos a ser siempre toda la vida migrantes, nos vamos a mover y lo que queremos es movernos, movernos. Claro. Ahí lo tenemos, ya habéis dado con esto, o sea que tenemos ya creo que un abanico de varias claves, ¿no?, con las que poder irnos e intentar imaginar lo que sería ese futuro migrante y cuidador, ¿no? Agradeceros muchísimo a las tres, Rafaela, Flavia y Darío, por haber estado con nosotros en este último podcast de este ciclo, y agradeceros a todas por haber venido, ¿no? Así que nada, un placer haber compartido conversación con vosotras y un placer haber compartido público con todas vosotras.